Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Pues les saludamos a la hora de comenzar un nuevo perfil valdepeñero. Esta semana protagoniza, ya se ha venido promocionando este capítulo de Perfiles Valdepeñeros, un hombre dedicado al mundo del arte, concretamente de la pintura. Y estamos aquí en su exposición que ha tenido hasta hace unos días en el Centro Cultural de La Confianza. Se trata de Ángel Germán Simarro Arcos, natural de Valdepeñas, ahora por motivos profesionales en Castellón. Y si no han tenido posibilidad de venir a la exposición a verla, no se preocupen porque van a tener un guía excepcional, es decir, el propio autor. Vamos a terminar con eso, precisamente, con una visita comentada a esta exposición que nos acoge. Ángel, gracias por quererte unir a los perfiles valdepeñeros, gracias por el esfuerzo que has hecho de poder estar con nosotros y encantados de volvernos a saludar. Pues nada, pues el placer es mío de formar parte de estos perfiles valdepeñeros, muy contento de estar aquí contigo. Muy bien, bueno Ángel, naces en Valdepeñas. Sí. ¿En qué zona vivía la familia? Pues en el barrio de la Virgen de la Cabeza, sí, en la calle de la Mesta. Calle Mesta, ¿sí? Sí, sí. Muy popular, muy popular. Sí, sí. Y bueno, ahí todavía está la que era la casa de mis padres, y bueno, tenemos la familia. ¿La mantenéis o qué? Sí, tenemos la misma casa de cuando éramos niños allí. Sí. Y cuando vienes, como es el caso ahora Valdepeñas, ¿estáis ahí? Sí, estamos allí. ¿Residís ahí? Sí. Bueno, eso quiere decir que el colegio tenía varias opciones. Se me ocurre Lucero, se me ocurre Virgen en la Cabeza, y Trinitarios, sí. Y un poquito más lejos, Lorenzo Medina. Lorenzo Medina, sí, sí. De hecho, fuimos, pues casi todos los hermanos pasamos por allí, por Lorenzo Medina, salvo quizá algunos somos 5, pues 2 de ellos quizá uno fue en Lucero, otro fue, pero todos pasamos por Lorenzo Medina. Yo de hecho terminé hasta octavo, pues hice allí en Lorenzo Medina, desde lo que era por entonces Parvulitos, sí. 5 hermanos, ¿tú qué lugar ocupas? Empezando por abajo el segundo, tengo un hermano más pequeño, nos llevamos un año solamente. Bueno, la familia, a ver, estamos hablando de apellidos bastante conocidos en Valdepeñas, como puede ser Simarro o Arcos, quizá algo menos. ¿De dónde procede tu padre y tu madre? ¿De dónde procedían o si son naturales de Valdepeñas? Bueno, mi padre sí es de Valdepeñas. Bueno, convenimos, Ángel, que la familia entonces, origen es valdepeñeros de otras generaciones. Sí, ya digo, mi tanto padre, por parte de Simarro como de Arcos. Sí, venían ya digo, mi madre vino de pequeña, pero mi padre era de aquí, natural de aquí. Natural de aquí. ¿Y tu madre, el hecho de venir aquí de pequeña, es porque se traslada a la familia? No, porque en realidad era lo que pasaba antiguamente, pues que tenía unos tíos que sus tíos no tenían familia, no tenían hijos, y bueno, y para criar, entonces era muy habitual eso de que a lo mejor uno de los hermanos tenía, en su caso eran también 5 hermanos, y bueno, les era más sencillo de criar a un niño y criar en vez de, o sea, sus padres siempre eran sus padres, pero bueno, pues... Sí, que de alguna estaba más tiempo con los tíos, diríamos, ¿no? Efectivamente, claro, iba por temporadas, pero se pasaba aquí muchísimo tiempo, aquí en Valdepeñas. Bueno, ¿y qué recuerdos tienes del colegio que hemos comentado, de Lorenzo Medina?
Pues ya digo, desde parvulitos que fui allí, pues la primera profesora que tuve, que recuerdo que se llamaba doña Antoñita, y entonces la tuve en distintos cursos, pero hasta octavo de EGB, pues también la tuve, entonces le guardaba, yo creo que ya falleció la mujer, Sí. pero le guardaba mucho cariño. Y bueno, luego el director, por supuesto, don José Antonio, don Adolfo, no sé, y luego, bueno, pues los compañeros de allí del colegio, pues tengo muy buenos recuerdos de ¿Ha cambiado mucho el colegio o más o menos mantiene la misma estructura sí, y demás? la misma estructura, sí, es la misma estructura, básicamente. La misma. Sí. ¿Has vuelto por allí o no? No, hace muchos años que no he vuelto. Ayer precisamente pasé por la puerta, de casualidad, y digo, bueno, pues me gustaría de darme un paseo, a ver cómo está y verlo aquello. ¿Podías dar alguna conferencia incluso? Sí, pues bueno, no me importaría. Un antiguo alumno y tal. Sí. Bueno, y luego sigues tus pasos en el aspecto de formarte en el Instituto Gregorio Prieto, ¿no? Gregorio Prieto, sí. Sí, ¿por qué allí, Ángel? Pues la verdad, bueno, me gustaba mucho, yo desde niño siempre he estado dibujando, siempre llevaba las carteras llenas de dibujos, siempre llevaba, ¿sí? Siempre llevaba, se me mezclaban con el bocadillo, siempre. Y bueno, lo que pasa que llegó un momento que a lo mejor no tenías esa decisión o esa certeza de que te podrías, vivir del arte más adelante. Es un crío y tampoco tienes... Claro. Y bueno, como la mecánica también me gustaba y había muchos compañeros allí de GB que dijimos, bueno, vamos a estudiar todo mecánica y tal. Y bueno, pues decidí estudiar automoción, que era una cosa que me gusta y que me gusta la mecánica de los vehículos, las máquinas viejas y todos esos jaleos también me llaman mucho. ¿Y allí qué te encuentras en el Gregorio Prieto? Bueno... ¿Mucho cambio? No, la verdad es que, bueno, ¿Te acoplaste bien? Me acoplé bien, sí, íbamos algunos compañeros de mismo, como digo, de EGB, de mismo Lorenzo Medina, fuimos para allá. Estábamos estudiando allí automoción, yo creo que era donde iban todos los chavales de la época, prácticamente, entre electrónica, metal y cosas de ese tipo. Nos juntábamos allí 60 o 70 chavales en dos grupos. Y bueno, bien, íbamos al final, yo creo que terminamos de aquí de Valdepeñas, terminamos 3, los 5 años, pero bueno, guardo muy buena relación y con muchos de ellos tengo mucha amistad, la verdad. ¿Y quién recuerda a Javier por allí, por el Gregorio Prieto? Bueno, pues por el Gregorio Prieto... ¿De profesores? ¿Quién estuviera director? Bueno, estaba Alfonso Tenza, que era... Estaba Enrique, que era el profesor también de allí de taller, estaba Cañizares, estaba don Jaime también, que era el que nos daba tecnología de automoción. Luego ya, bueno, pues estaba también un profesor que le teníamos todos mucho aprecio, que era Manzano. Sí, Ángel Manzano. Ángel Manzano, aparte era también muy aficionado a la pintura también, la practicaba, sí. Bueno, y concluye esa etapa, pero ya de alguna manera te interesas por el mundo que desde pequeño te venía gustando, como era el de la pintura, el dibujo y tal, ¿no? Sí, así es. Y mientras estudias, Ángel, ya empiezas a venir a los talleres de artes plásticas. No, eso fue casi después. Fue después. ¿Sabes qué pasa? Que como siempre... Estaba dibujando, estaba pintando, siempre he tenido la suerte de tener esa facilidad, se me pegaba bastante bien. Entonces, cuando tenía 16 años, llevaba poco tiempo en formación profesional, bueno, pues buscaron en un taller de aquí del pueblo de carrocerías industriales, de carrocería de vehículos industriales y demás, buscaron a que tuviera esa facilidad para dibujar y demás, y de un día para otro, bueno, pues me llamaron para ver si después, aprovechando que salía de clases y fines de semana y tal, pues me podía ir allí a empezar a pintar camiones, a rotular a mano, todo se hacía a mano. Y era yo el único que lo hacía. Yo tenía entonces 16 años, era un crío. ¿Y qué empresa era? Era de carrocerías y César, se llamaba. César, Espinosa. Ramón Espinosa, efectivamente. Estaba ahí en San Marcos. Sí, correcto. Y bueno, ahí guardo muy buen recuerdo. Yo era el único que rotulaba, que hacía esos dibujos en camiones y demás, y bueno, me sentí allí como, la verdad, muy
Muy bien, muy a gusto. Y luego entonces es cuando de alguna manera empiezas a asistir, Ángel, a los talleres que puso en práctica don Esteban López Vega, el alcalde recordado, junto a Daniel Campos de Campos. Sí, ahí estuve, ya digo, estuve quizás, estoy dudando si estuve un año o dos. En el Cecilio Muñoz. Cecilio Muñoz, sí, en la parte de abajo, íbamos para allá. Y bueno, ya digo, un año o dos que fueron muy productivos, la verdad, y tenía muy buenos profesores. Daniel me parece que aparecía por allí de vez en cuando. Sí, porque lo mismo no estaba aquí, viernes, sí. Permanente. Sí, y entonces, bueno, conocías allí a más gente, hacías modelos, bueno, la verdad que ya digo, fue bastante productivo. Y luego entonces, ¿qué fue lo siguiente? Bueno, pues... Por tu parte. Lo siguiente, ya digo, como estaba... Bueno, llegó un momento que hice el servicio militar. ¿Dónde? Lo hice en Sevilla. En Sevilla, sí. ¿En el Ejército de Tierra? O... En tierra, sí, en el Ejército de Tierra. ¿Te fuiste por tu mi reemplazo? Reemplazo, efectivamente. Servicio militar obligatorio. Sí. Ya digo, no tenía... A ver, siempre tenía la cosilla de decir, bueno, joder, me hubiese gustado hacer Bellas Artes. De hecho, cuando estaba estudiando en FP, con don Julián, el párroco, que entonces llevaba también lo de artes y oficios en Ciudad Real, me decía, bueno, ¿y por qué no, joder, con la facilidad que tienes, por qué no haces artes y oficios, Lo que pasa es que ya digo, como tiene un poco la cabeza uno, un poco que quiere tocar muchísimos palos, y bueno, yo no le veía que a eso le pudiese sacar demasiado rendimiento, tenía mi ilusión, me gustaba, pero... Pero tú no lo veías quizá como un modo de vida. No lo veía como un modo de vida, lo veía muy lejano. Ganarte la vida, vamos. Me hubiese gustado, desde luego. Lo que pasa es que lo veía como muy difícil. De hecho, lo considero muy difícil ganarte la vida exclusivamente de la pintura. Entonces, como se daba la circunstancia de que también al mismo tiempo estaba estudiando y estaba trabajando en el taller, yo tenía mi puesto allí asegurado en el momento que viniese del servicio militar. Y así fue. Al día siguiente estaba trabajando allí. Y bueno, pues era un poco lo que pensaba, que eso iba a durar para toda la vida y que ibas a estar allí, lo que pensábamos todos de jóvenes, ¿no? Que aquello iba a ser ya para siempre. De hecho, con 21 años me hice autónomo, me fui del taller, trabajaba para distintos talleres, pintaba murales, decoraba, no sé, discobares, discotecas. ¿Aquí y fuera? Fuera también, sí, me iba casi por toda la provincia, haciendo murales en hoteles entonces cogía mucha experiencia del hecho de las adversidades, de pintar en una superficie que nunca has pintado, con unos materiales que nunca has probado, y con la premura del tiempo también, que te están forzando porque, bueno, que es que inauguramos, que tenemos que abrir esto, que tenemos que tal. Y eras un crío total, ya digo, con 21 años. Y bueno, con el poco tiempo que tenía, pues lo aprovechaba pues, para presentarme, pintar por mi cuenta, tenía la experiencia de los talleres de Daniel Campos, también estudiaba, leía todo lo que entraba en mis manos de arte, de pintura, veía a otros pintores. Y bueno, pues yo practicaba, hacía mis cuadros, presenté algún concurso y tuve la suerte que gané el primer premio aquí en Tomelloso, pintura joven por entonces, que lo daba Antonio López, el premio. Y bueno, pues eso me animó, digo, bueno, es que esta no puede ser mi vida, digo, yo necesito una seguridad porque no tengo tiempo para dedicarme a lo que realmente me gusta, que es la pintura. Ya digo, como tenía también la vocación militar, también me gustaba. Desde niño siempre me preguntaban y me decían, ¿qué vas a ser de mayor? Porque a todos, ¿no? Yo siempre decía, no, pintor. Y otros decían, no, yo militar, yo pintor, militar, siempre estaba ahí. Ahí estabas en esa... Sí, en esa tesitura, sí. Tenía por un lado los soldaditos, por un lado, y por otro lado los lápices de colores y las historias, o sea, que siempre pintando batallas o motos, coches, cosas de ese tipo. Entonces, bueno, pues decidí de buscarme de dejar aquello porque el camino que llevaba hubiese sido para dedicarme ya toda la vida a ello y no me iba a llenar realmente. Yo sentía que eso no me iba a aportar mucho más. Y decidí de prepararme las oposiciones para la Guardia Civil. Entonces, bueno, ¿Dónde te las preparaste, Ángel? Estuve un tiempo yendo a una academia en Daimiel. Daimiel, sí, que era habitual. Sí, lo habitual, pero luego
me presenté por mi... La verdad es que cuando ya cogí la experiencia de cómo iba la oposición y demás, yo me presenté por mi cuenta. Eran tiempos difíciles porque había, no como ahora, que hay, o luego años posteriores que sí que hubo muchas plazas, pero costó mucho trabajo para entrar. Desde la calle había 240 plazas o así, Sí. cuando yo me presenté y tuve la suerte Ahora de- estamos hablando a lo mejor que hay 2.000. Sí, 2000 y este año me parece Y que... largas. Sí, largas, sí. Entonces era bastante complicado, pero bueno. tuve la Oye, ¿y suerte de no te planteaste cuando estabas en Sevilla, en el servicio militar, haber optado a irte a la Guardia Civil? Si es que había posibilidad. No se podía, entonces, no se podía. No, creí que me iba a ahora, ser... es que ahora sabes que guardan plazas Sí, de los de militar. ejércitos Sí, militar. sí, las restringidas que le llaman, sí. De hecho, yo cuando, ya digo, por la calle que llamamos, había 240 plazas y sin embargo para los militares pues a lo mejor había más del doble. Ya. Pero bueno, también tenías que llevar, de hecho ahora yo creo que no ha cambiado, tienes que llevar 5 años haciendo en el ejército para poder pasarte claro, una antigüedad. para poder optar a una de esas plazas. O sea, ¿Y tampoco se te pasó el hecho de haber seguido la carrera profesional militar, ya aparte de la Guardia Civil, en el ejército? en el ejército en ese momento no. No, porque realmente como yo tenía mi oficio, que era el de rotulista, era un oficio por entonces bastante bonito. Realmente es que era muy artesanal, se hacía todo a mano. Luego ya irrumpieron los ordenadores y los plotters de corte y demás, y ya se hacía todo con vinilo, se sigue haciendo así, o con impresoras de plotter. Pero por entonces era todo como un oficio muy bonito, era muy artesanal, se hacía todo a mano, no lo hacía todo el mundo, la verdad. Ya. Entonces yo tenía la ilusión de irme al taller y continuar con mi... No me lo planteé, la verdad, en ese momento. Bueno, entonces, opositas a la Academia de la Guardia Civil de Baeza, actualmente, bueno, pues soldados y cabos. Tiene suerte, entre comillas, ¿no? Es decir, consigues acceder a la Academia. Sí, claro, apruebo la oposición y me voy termino el año de la Academia, luego me voy a... ¿Tienes buenos recuerdos de la Academia? Sí, claro, yo era mi ilusión de entrar en la Guardia Civil, aunque... ¿Coincidiste allí con algún Valdepeñero? No. Hoy habría que hablar de alguna Valdepeñera también. Sí, pero no me suena de que hubiese nadie Estabas de Valdepeña. tú solo de Valdepeña. Estaba yo solo, sí. Entonces, claro, me había costado mucho, yo había dejado el trabajo que tenía, ya digo, estaba de autónomo, lo dejé todo para decirme... ¿Los padres lo ven bien aquello? Bueno, lo ven un poco extraño, decían un poco... Porque ellos considerarían, Ángel, que de alguna manera pues estabas bien situado, estabas aquí en Peña, haciendo lo que te gustaba, sí. que lo otro tampoco te dejaba de gustar. No, pero tú le veías más seguridad. Claro, yo internamente le veía más seguridad, yo me veía que era ya un recorrido plano, o sea, iba a ser ya toda mi vida así. Sí. Estar aquí, dedicarme a lo mismo, y sobre todo lo que más me molestaba era el hecho de que no tenía tiempo para pintar, para hacer lo que realmente quería, no tenía tiempo. Solo para atender trabajos. Solo para atender encargos, sí. Había momentos en los que el trabajo era bonito, me decían en un hotel, píntame aquí una batalla, píntame y lo disfrutaba, estaba deseando de que llegase el día para irme a pintar. Pero otros momentos eran mucho más rutinarios, ya digo, ya se hacía mucha rotulación por ordenador, aunque es un trabajo también bonito y tal, y elegante, pero no era lo mío. No es tan bueno, el creativo a lo mejor sí, pero ya no es lo mismo. No, yo no tenía tiempo para la pintura, no tenía tiempo para mí mismo, entonces yo digo, necesito una seguridad y aparte de que haga mi trabajo, tener un tiempo para dedicarle y no depender, ni tampoco depender de la pintura económicamente, o sea, tener la libertad de poder decir, tengo mi trabajo y luego me dedico a lo que realmente a lo que me gusta y lo que me llena, que era la pintura. Terminas la etapa en la academia, Sí. Te entregan el diploma, la jura bandera anterior. ¿Y cuál fue tu primer destino eventual, me imagino? Sí, me fui a Málaga. ¿Prácticas? En prácticas estuve en Málaga, en el rincón de ¿La Victoria? De la Victoria, sí, ese fue el primer servicio que hice, fue allí por la playa del Rincón de la Victoria, la verdad. Y con mucha ilusión de ir vistiendo el uniforme que yo quería y con mucho orgullo y bueno, y para adelante y ya está. Entonces, luego me fui a Toledo, estuve en Ajofrín, estuve allí también un tiempo y desde allí pasé destinado luego a Pradena, en Segovia. Allí me tiré también bueno, era un pueblo muy pequeño, pero tenía muchísimo, estaba en la bajada de Somosierra
Entonces aquello es todo un parque natural, es precioso, es un lugar magnífico, mucho turismo. Y bueno, allí me preparé las oposiciones para ascenso y me preparé para sargento, entonces tuve la suerte que también aprobé el primer año que me presenté, lleva muy poco tiempo de guardia, aprobé sin hacer de cabo, pasé directamente a sargento. Y bueno, me fui otro año de nuevo a la academia de Baeza. Y luego ya mi primer destino de sargento, de comandante de puesto, estuve en Calzada de Calatrava, aquí en Ciudad. Ah, sí, en la provincia. Me vine aquí estuve casi 8 años. ¿Casi 8 años? Casi 8 años estuve de comandante de puesto aquí, sí. Y luego viene otro ascenso. Bueno, no, primero me fui desde allí, me pasó un poco igual. Yo siempre he sido un poco de cambiar, ahí estaba muy a gusto, la verdad, tanto por los compañeros como por la cercanía aquí a Valdepeñas, porque realmente como mi familia... ¿Tu mujer también de Valdepeñas? Aquí, claro, mi mujer, ya, estaba conmigo ya, ¿no? Pero bueno, por la cercanía de la familia, yo siempre la tenía aquí, yo era venir aquí a Valdepeñas, estar por aquí con mi familia y bueno, y por cercanía, pues fíjate, tardaba un momento. Lo que pasa que, bueno, llegó un momento en que después de 7 o 8 años digo, esto es lo mismo, esto no avanzó ni por un lado ni por otro, la pintura... Lo único que avanzó es lo que yo practico, lo que yo miro, lo que yo veo. Yo necesito otro contacto con otros pintores, con otras tendencias, con ver algo donde se mueva un poco más de ambiente, de arte y demás, ¿no? Entonces, bueno, antes habías hecho estuve becado, el tiempo que estuve en Calzada de Calatrava estuve becado en varios años en el Museo López Villaseñor, también de unos talleres que hacen. Y entonces tuve la suerte que también me dieron entonces recuerdo que fueron 4 años, unas becas, y estuve allí becado también. Entonces decidí de irme a una ciudad que tuviese un poco más ambiente artístico, que tuviese un poco más de movimiento de ese tipo. Entonces, como había hecho, como te he comentado antes, el servicio militar en Sevilla, pues probé suerte a ver si cogía destino allí en Sevilla. Entonces me fui destinado a Sevilla y estuve en Sevilla, primero estuve en la cárcel en Sevilla 1, haciendo traslado de presos y cosas de ese tipo. Y luego estuve es un trabajo muy bonito, que es en la central de emergencia, que es el COC, que es de coordinador del 062. Entonces estaba allí de suboficial, de jefe de sala, y es un trabajo que me llenaba mucho. Y bueno, y aparte me tenía tiempo para relacionarme con pintores, contacté allí con dibujantes, con el grupo Urban Sketcher, yo no lo conocía, un movimiento a nivel mundial. En Sevilla tiene muchísimo tirón, tiene muchos seguidores. Entonces contacté con ellos, con otras asociaciones de pintores, que nos reuníamos sobre todo los domingos en el Puente de Triana. Fue una época muy bonita, nos reuníamos en el Puente de Triana, en los bajos del Puente de Triana. ¿Para pintar o qué? Sí, a pintar. Pero sobre todo hacíamos retratos de gente que pasaba, se sentaba con un reloj de arena, nos poníamos un reloj de arena y allí a pintar en 10-15 minutos dibujos rápidos en tema altruista, era todo para regalarlo, pero tanto el turista que pasaba por allí como nosotros disfrutábamos mucho y bueno, tengo muy buena relación todavía con aquellos grupos, todavía tanto de dibujantes como de pintores, sí. ¿Y después de tu estancia en Sevilla? En Sevilla volví a ascender y me fui el tiempo que llevo a Castellón. A Castellón, y estoy en Castellón desde va a caminar 7 años, sí. Estoy en Castellón, pero en la capital, en la propia comandancia, sí. ¿Y contento del momento actual que vives? Sí, la verdad que sí. ¿Profesional, familiar, cultural? Sí, la verdad que sí. Bueno, irme a Castellón fue también una aventura. La verdad es que los cambios ya ya cada vez te van costando un poquito más cambiar de sitio, aparte de estar muy a gusto en Sevilla. Ya digo, tenía muy buenas amistades que afortunadamente aún mantengo. Pero, bueno, cambiar y empezar de cero, pues bueno, pues siempre es un poco pesado, ¿no? Claro. Pero bueno, la verdad es que fue pasando el tiempo, el sitio Castellón es para mí espectacular, tiene la segunda provincia de España con más montaña, aunque yo pienso que es la gran desconocida de España. Tiene unos pueblos de interior que son preciosos, unos pueblos, unas rutas, unos paisajes maravillosos, y luego la playa, por supuesto. La playa tiene montaña, tiene playa, tiene el pico más alto de la Comunidad Valenciana, que es el Peñagolosa, tiene el
Robar Tolo, que también está pegado prácticamente a la playa y mide casi 800 metros. O sea, tiene unos contrastes paisajísticos muy bonitos. Muy bonitos. Sí. Bueno, pues entonces, Ángel, si te parece, una vez que hemos recorrido parte de tu vida, vamos a hacer un breve paréntesis para que ahora nos adentremos, bueno, pues un poco más en esta exposición y en el día a día tuyo en la pintura en el momento actual. ¿Te parece? Claro. Perfecto. Pues vamos a hacer un breve paréntesis, recordarles que esta semana está protagonizando los perfiles valdepeñeros Ángel Germán Simarro Arcos, que es valdepeñero, que es pintor, que es miembro de la Benemérita en su profesión, y en donde, bueno, pues antes de que se clausure esta exposición suya, aquí en el Centro Cultural, hemos venido a hablar con él y a que terminemos con una visita a la misma. Así que dentro de breves instantes volvemos. Pues ya estamos aquí de nuevo, tras un breve paréntesis. Esta semana ya saben que los perfiles valdepeñeros en sus distintas ediciones, miércoles, jueves, sábado y domingo, y en las redes sociales desde que lo emitimos por vez primera, un poquito después de la emisión, a través de la pantalla, con Ángel Germán Simarro Arcos, que es que protagoniza la exposición, ha venido protagonizando la exposición y que actualmente, bueno, pues la hemos podido contemplar hasta hace unos días en el Centro Cultural. De la confianza hemos hablado con él, de asuntos familiares, de sus inicios en el mundo del arte y de su también vocación por la Guardia Civil, que es profesional, como hemos dicho. Bueno, y entonces, Ángel, ¿cómo ves el mundo, aunque sea a distancia, el mundo del arte en Valdepeñas? Porque tú sueles venir con frecuencia, sí, tú y tu mujer. Sí, sí. Venimos una vez al mes, solemos venir. Lo que pasa que, bueno, es un poco una visita, hemos venido a lo mejor un viernes, venimos el fin de semana y el domingo marchamos de nuevo. Sí, a ver a la familia. Efectivamente. Hay ocasiones en las que lo alargamos un poquito más, pero pocas. Bueno, y el mundo del arte, como has dicho, ando un poco desconectado Sí que sé que hay mucho ambiente artístico aquí en Valdepeñas, siempre lo ha habido. Sí, es verdad. Y hay muy buenos museos, como este en el que estamos, muy buenas instalaciones, muy buenas salas, museo también municipal, por supuesto. Y la exposición internacional de artes plásticas siempre procuro venir y verla. De insignia. Efectivamente. Y bueno, muy grandes pintores y artistas que ha ido dando la tierra y sigue dando. Claro que sí. Con algunos de ellos tengo contacto y mantengo relación y bueno, y aprovechamos para saludarnos cuando podemos y charlar un poquito. Bueno, podríamos decir que está vivo, está muy claro vivo, muy vivo el mundo del arte en Valdepeñas, no de ahora, sino de tiempo inmemorial. ¿Qué técnicas predominan en tus obras, Ángel? No solamente la que ahora vamos a ver aquí por la visita que vamos a efectuar, sino en general. Sí, pues yo me considero un pintor figurativo, ¿vale? Siempre parto de la realidad para plasmar, para llevar a cabo mi pintura. En este caso, bueno, últimamente estoy practicando mucho el tema de la pintura que se llama la técnica la prima, es decir, el primer intento, ¿vale? Se trata de una técnica que, ya digo, que se hace sin pausas, se hace en el momento. Y entonces, pues... O sea, que por ejemplo, una obra de esta, empiezas ahora mismo a hacerla sí. y la terminas. Sí. ¿Y eso cuánto te lleva?
En cada uno de ellos me propuse un tiempo máximo, porque claro, a ver, cuando uno empieza una pintura, puedes correr el riesgo de irle sumando cosas, y sumando, ir añadiendo, que luego al final no quiere decir que vayan a decir más. Es decir, de hecho, ahora mismo yo me esfuerzo a lo largo de mi vida artística, yo me esfuerzo por decir el máximo con el mínimo de recursos. Ya. Es decir, optimizar. Efectivamente, hacer, no sé, siempre he dicho que, bueno, no lo digo yo, lo dice mucha gente, ¿no? Menos es más, ¿no? Ya. Entonces, si puedes decir lo mismo con menos pinceladas, menos adición de color, menos, ya digo, en definitiva, con menos recursos, pues mucho mejor. Dejar que el espectador complete la imagen. Entonces, la pintura a la prima es una técnica súper fresca. Aparte, yo soy un pintor que me mueve mucho la emoción, en el sentido de que si algo me conmueve, de un retrato, una fotografía, una persona, un paisaje, el motivo que sea, tengo que hacerlo rápido. El ponerme muchas sesiones, ir sumando y otro día, hace que quizá el fuelle con el que, esa ilusión con la que empieces, va perdiendo, porque igual te aparecen otros proyectos que los ves más interesantes y demás. Entonces, lo que yo me planteo, tengo que cogerlo ya y ponerme a pintarlo ya. Hacerlo ya. Efectivamente, hacerlo rápido. Yo me autoimpuse, entre comillas, un tiempo máximo de 4 horas con cada uno de ellos. Sí, 4 horas, en algunos habré tardado algo menos, otro quizá en vez de 4 horas, pues bueno, por lo que sea, me he tenido que poner al día siguiente, le he echado otro par de horas o 1 hora, pero la mayoría de ellos he estado como máximo 4 horas, pero por imposición propia, por decir, bueno, que lo demás no va a sumar más calidad ni va a sumar más, sino el reiterarme lo mismo. Y estas obras, estos rostros, ¿son aleatorios o cómo es eso? Bueno, los elijo, la verdad, son personas anónimas, la verdad. Anónimos. La mayoría los extraigo, salvo algunos que son de algún conocido, de algún amigo, de tal, que le he visto que se prestaba a ello, pero la mayoría, el 80% son de personas anónimas. Entonces las extraigo de plataformas que hay para artistas, para pintores, muchos de ellos son los propios pintores, los propios dibujantes, en plataformas en las que uno se hace una fotografía y la comparte para que la gente pueda pintarlas o las dibuje, por ejemplo. En este caso, la exposición que ya, y vuelvo a insistir, cuando salga el capítulo de los perfiles vallepeninos de Ángel Simbarro, ya habrá concluido. ¿Cuántas obras tiene? Aunque ahora lo vamos a visitar detenidamente. ¿Cuántas obras contiene? Bueno, tiene 100. 100 miradas. 100 miradas, sí. ¿De ahí el título o qué? De ahí el título, sí. Son 101 en realidad, porque el último que hice fue, luego lo veremos si te parece, que el último fue un autorretrato. Pero en conjunto fueron 100. La verdad que surgieron, no me había propuesto hacer una exposición ni nada por el estilo, ¿No? realmente. Entonces, no. ¿cómo surgió esto? Bueno, pues surgió, como digo, como un proyecto Yo siempre he sido muy inquieto, me gusta mucho probar cosas, probar pintura, probar procedimientos, que pueda ir acoplando luego a mi propio estilo, ir sumando experiencias, ¿vale? Entonces, descubrí la técnica de la prima, me gustaba y tenía que practicarlo. Los retratos me encanta la figura humana. Y bueno, pues me puse a practicar. Cuando empecé a hacerlos todos del mismo tamaño, y cuando llevaba 10, 12, pues digo, bueno, pues me voy a poner un tope porque... Sí, porque esto me voy a poner 100 de tope. No con ánimo de hacer una exposición, sino por forzarme a mí mismo a pintar prácticamente a diario, si no a diario, muy a menudo, siempre que tengo tiempo, tenía algún motivo, no tengo esa sin par de espera de decir, bueno, ¿y ahora qué pinto? O voy a plantearme, voy a prepararme, tengo que salir, tengo que hacer, no, o buscar unas referencias, no. Siempre había unas referencias sencillas, fáciles de conseguir, como digo, hay un montón de plataformas que van mirando y bueno, las que más te cuadran, y me lo tomé como una práctica, pero como una práctica por eso empiezo pintando de una manera, luego continúo con otra, cambio paletas de colores, cambio pinceles, cambio soportes. Ya digo, el propósito en sí no es decir, bueno, esto es...
esto es una exposición, este soy yo, no. Es como una trayectoria, como un recorrido, como un camino, como una práctica personal, pues, que en definitiva lo que se trata es de crecer en la pintura, de coger un hábito. Yo creo que con el tiempo, ya digo, si empecé pintando y igual me tiraba eso 4 horas, hay algunos cuadros últimos que igual me tiraba ya la mitad haciéndolos, pero no porque tenga menos calidad, sino porque es inevitable. Todo el que entrena y hace algo, tanto sea una disciplina, son efectivamente, 100, 101. Va uno practicando una disciplina deportiva o igual la pintura y coge más práctica y más habilidad. ¿Y qué conclusiones a días de la clausura, cuando grabamos esta entrevista a Perfiles Valdepeñeros, Ángel, has tenido de la exposición? Conclusiones, bueno, la verdad que ha tenido muy buena aceptación, la gente todo el que me ha felicitado ha quedado muy contento y, como digo, siempre tienen algo con lo que conectar, siempre ven una figura que les recuerda a alguien o una expresión, y entonces, bueno, la verdad es que estoy contento porque todo el mundo le resulta agradable y al final, aunque no es el primer propósito de la exposición de mi proyecto, pero una vez que lo hice, pues tan contento de tenerla aquí, muy feliz de que a la gente haya tenido esta acogida, la verdad. Esta es la segunda exposición Sí. que has tenido en Valdepeñas. ¿La primera cuándo fue? La primera fue hace muchísimos años. No recuerdo exactamente la fecha, pero hace muchos años. No era aún ni Guardia Civil, fue antes del 98. Bueno, fue como esta, pues había una técnica que entonces yo practicaba mucho, como comentamos antes en la primera parte de la entrevista. Yo hacía mucha decoración de vehículos, de camiones, desde los 16 años, pintando, haciendo autobuses, todo con aerografía, con a mano, con pincel. Es como un poco los grafiteros de hoy, pero en vehículos o también en murales, en paredes, ¿no? Cogía mucha experiencia, la verdad, de pintar tanto en las paredes como si fuese un grafitero de ahora, ¿no? Entonces, practicaba la técnica de la aerografía, me gustaba mucho también. Y bueno, y decidí hacer una exposición de murales, que en esa ocasión fue de murales de espejo. El más pequeño medía 2 metros y pico. Y bueno, eran una exposición, ya digo, todo de aerografía sobre espejos. La verdad que era muy bonita porque con el tema de las luces y los reflejos de la pintura en los espejos, la verdad es que daba una sensación muy, muy bonita. Y tuve la suerte que vamos, lo vendí todos. Sí, así que, bueno. Y eso fue entonces, Ángel, en el antiguo Cecilio Muñoz, en la calle Pagino. En la calle Pagino, sí. Sí, fue aquella también la inauguramos, por entonces estaba me parece recordar, de concejal de Cultura, el actual alcalde Jesús Martín, sí. Y entonces fue el que hizo también la presentación de la exposición y bueno, pues lo guardo con mucho cariño aquel momento. Aquel momento. Sí. Bueno, y una vez que se clausura, ¿qué hay en tu mente? Que algo habrá, porque tú eres un hombre que de ideas claras y de muchas ideas. Sí, bueno, tengo el propósito de hacer esta exposición, si no esta, pues algo similar, también en Castellón, ahora en el primer semestre del año que viene. ¿Del año que viene? Sí, del año que viene. Otra más en Benicarló también, me tengo que llevar toda la obra, parte de la obra también me lo propusieron y bueno, también me lo llevaré, pero más que nada con el propósito de impartir algunos talleres en academias y de artes y demás, talleres de retrato a la prima, por ejemplo. Entonces tengo también el propósito de realizar tanto ahí en Castellón como en Sevilla, en Valencia también algunos este verano, algunos talleres de retrato a la prima. Es decir, que tú expliques a los que participan en los talleres cómo se confecciona este tipo de pintura. Efectivamente, normalmente un taller consiste hay muchos formatos, pero en los que vengo realizando quizás sean mayormente de fin de semana, entonces empiezas quizás desde un viernes tarde o un sábado por la mañana hasta el domingo. Y bueno, se trata de explicar un poco desde los materiales que tú utilizas, de cómo preparas los soportes, desde la distribución de la paleta, por qué eliges unos colores determinados, unos pinceles determinados,
y empezar a, bueno, pues ya sea de modelo de natural o normalmente de modelo de natural, pues me pongo algún retrato, voy explicando, la gente va consultando lo que crean conveniente y bueno, vamos explicando. Y luego al día siguiente, ya el domingo, pues, bueno, pues la gente hace la misma práctica, pero ya lo hace cada uno. Y bueno, yo ya se lleva su obra. Le voy dirigiendo, sí, le voy dirigiendo, le voy resolviendo las dudas que puedan plantearse, sí. Eso es muy interesante. El hecho de, bueno, tener por vocación la profesión de guardia civil, tener también esta gran afición a la pintura, sí, desde muy pequeño, al mundo de la mecánica. Sí. ¿Tienes otras aficiones, Ángel? ¿El deporte, por ejemplo? Bueno, el deporte sí que me gusta también. De pequeño estaba en el club ciclista, el ciclismo me gusta mucho. ¿Sí? En el club ciclista de Valdepeñas también corría tuve varios años federado también, aquí corríamos campeonatos provinciales y demás, sí. Entonces el ciclismo me gustaba desde niño y bueno, y en la medida que puedo pues sigo también practicando también por allí. O sea, principalmente el ciclismo. Ciclismo, sí. Bueno, lo habitual, pues bueno, luego ya va uno, pues el deporte en general, me gusta también el senderismo, también me gusta mucho, como te he comentado, por allí tengo la suerte de que hay muchísimas rutas de senderismo, me gusta mucho hacer práctica de senderismo por allí por Castellón y bueno, y eso es lo que me dedico prácticamente. Sí. La pintura me deja poco tiempo también. Poco tiempo, la pintura, me imagino que te absorbe mucho tiempo. Sí, el dibujo urbano. Tu trabajo, la familia, tu mujer. Sí, el dibujo urbano, organizamos o fundamos un grupo de urban sketcher a nivel en Castellón, que no existía, ahí casi en todas las provincias de España. Es un movimiento a nivel mundial. Entonces en Castellón había ya había otro en Valencia, con los que también tenían mucho contacto, también he hecho algunas actividades con ellos y demás. Y bueno, en Castellón no lo había, entonces lo organizamos entre otras dos compañeras y yo. Y bueno, ahora mismo tiene muchísimas aceptaciones, un grupo bastante amplio y se organizan quedadas, concentraciones, entonces mínimo una vez al mes salimos a dibujar todos en común a algún sitio de Castellón con ocasión de algún, no sé, como la ocasión de algún evento, y salimos a dibujar por allí los monumentos de allí. Es un grupo muy activo, la verdad, Castellón y toda la provincia, la verdad. Sueles venir, ya lo has dicho, Ángel, mínimamente una vez al mes a Valdepeñas, por el tema familiar principalmente, porque es tu población de origen. ¿Cómo ves Valdepeñas? Bueno, pues Valdepeñas lo veo una ciudad, a mí me encanta, o sea, yo en mi ciudad, ¿qué voy a decir? Yo cada vez que vengo aquí a Valdepeñas, pues lo primero que hago me gusta recorrerlo a pie. Siempre aprovecho, ya digo, si llegamos el viernes, pues el sábado por la mañana me gusta salir de casa, me tomo mi café, me doy una vuelta por la plaza, aparte veo la iglesia de la Asunción, no sé, la plaza no sé, la siento como muy espectacular, ¿no? Lo veo como, digo, joder, me siento muy contento cada vez que recorro sus calles, me voy al parque, recuerdo los momentos cuando estaba en el Gregorio Prieto, me vuelvo otra vez, hago trayecto, o sea que recorro casi toda la ciudad a pie cada vez que vengo. Sí, es la única manera un poco de ver la evolución, el momento actual, porque en coche ya es más difícil. Sí. No, pero me gusta patear, me gusta andar y contactar con la gente. Hay gente que saluda, que lleva mucho tiempo sin ver, y luego, como comentas, la evolución del hecho de venir una vez al mes, que hay detalles en los que no reparas y a lo mejor vienes el mes siguiente y dices, hostia, esto lo han cambiado, esto lo han puesto de esta manera o de la otra. ¿Lo han puesto nuevo? Sí. Pero no, yo lo veo muy bien y la verdad muy arreglado, muy bonito y estoy muy contento de cómo está. Y de ser originario de Valdepeñas. Bueno, Ángel Germán, sin más robarcos, está protagonizando esta semana los perfiles valdepeñeros. Su exposición, ya lo he reiterado, fue clausurada hace unas fechas previas a la emisión de este programa. Pero vamos a tener la gran suerte que él les va a ofrecer una visita guiada de estas 100 más 1 miradas. ¿Quieres añadir, antes de dar el paseo, Ángel, alguna cosa más? No, me parece correcto, no creo que tenga nada más que decir. Si te parece, pues podemos seguir, podemos comentar sobre la marcha cualquier... Nos vas explicando, ¿no? Sí, podemos empezar por aquella parte que bueno, por orden cronológico quizá que sea de los que empecé a pintar.
Igual. Oye, ¿cuánto tiempo te llevó todo esto? Me llevó casi 2 años, empecé haciéndolo. Hace 2 años he tenido algunos intervalos en los que he tenido que dejar de pintar por cuestiones personales y tal, pero prácticamente han sido cortos los espacios-tiempos en los que no he pintado. Y entonces, pues sí, 2 años he estado con ello. He hecho otros, mientras tanto he tenido otros proyectos, he estado haciendo otro tipo de pintura también, pero esto era como reiterativo, siempre volvía a lo mismo porque era lo que quería llevar adelante. Muy bien, pues dicho esto, vamos a irnos bueno, nos vamos a quedar aquí, pero vamos a ir paseando por la exposición. José Javier Taviro se encargó de estar pendiente de la imagen y la realización, como siempre, se encarga Luis Fernando Díaz Gallego. No se retiren porque ahora comienza esta visita guiada a la exposición de 100 miradas de Ángel Germán Simarro Arcos. Aquí vemos, diríamos, donde se origina la exposición, ¿no, Ángel? Sí, afirmativo. Aquí es donde empecé. Quizá el primer retrato que hice fue este. Está quizá un poco más elaborado. Y bueno, y utilizaba una gama de colores que luego... Hay mucho color aquí. Todos en general. Pero como te he comentado antes, es que se trataba de un ejercicio. Yo no soy un pintor tan colorista, la verdad. No, yo soy más de tonos un poco más atenuados, pero se trataba un poco de forzar un poco en cada uno de ellos, forzar un poco, salir de la zona de confort, ¿vale? Entonces metía, fíjate, unos colores, un tipo de pincelada que era totalmente... Bueno, en estos todavía sigue siendo todo un poco más igual, pero mira, por ejemplo, esta forma de terminar, estas terminaciones aquí, la pincelada un poco más rota, que luego veremos más adelante que esta, no tiene nada que ver con estos de aquí. Y sin embargo se llevan quizá muy poco tiempo de ejecución de uno a otro. O sea, probaba desde este primero, este está con una, no sé, con una ejecución un poco más blanda, digamos, y estas pues son un poco más enérgicos, pero con una pincelada muy controlada. Vale. Siempre metiendo mucho color, pero era porque, fíjate, aquí probaba unas paletas de colores con las que no suelo trabajar y las exprimía al máximo, decir, bueno, voy a decir a ver hasta dónde puedo llegar con esto, y cuando llegaba ya a tope, bueno, digo, pues aquí me quedo y voy a probar otra cosa distinta, y así va pasando de uno a otro. Vamos al segundo panel, que hay alguna diferencia muy notable, ¿no? Sí, por ejemplo, en estos tres empecé con una paleta distinta. Este quizá todavía siguen siendo un poco continuación de aquellos, la pincelada es la misma, mucho color, tonos muy vivos. Estos son ya mucho más atenuados, porque ya en estos estaba utilizando otro tipo de paleta. En este caso concreto es una paleta Zorn, que se utiliza solamente con 3 colores. Aquí utilizo, por ejemplo, solamente aparte del blanco, un amarillo, un ocre amarillo, un rojo cambio, por ejemplo, y son colores no tan llamativos o tan vivos. Sí, son 3 primarios, pero súper atenuados. Bueno, salvo el rojo, que es donde está la gama de más consistencia, pero vamos, el resto son colores atenuados. El ocre amarillo es un color atenuado y el más vivo, la mayor viveza está en el rojo cambio. Y como en lugar de utilizar un azul primario, pues utilizas un negro. Esa es la paleta típica de Eduard Zorn, que era un pintor que fue famoso por utilizar esa paleta. Es una de las prácticas que hice. Tengo muchos más, así algunos otros también pintados con la misma paleta, porque con pocas variaciones se puede sacar mucho. Muchas cosas. Bueno, pasamos ahora, sería el tercer panel. Aquí tenemos. Continúo un poco, ves que son tonos más agrisados. Son tonos, utilizo la misma paleta que anterior y luego ya empiezo a meter otras variaciones de nuevo, y también otros soportes. Empiezo, aparte de esa paleta que te he comentado antes, empiezo a combinarla con otros tonos, a meter unos azules distintos, que mira, son los mismos azules, unos azules cobalto, que son azul muy, muy vivo, y bueno, probando, exprimiendo, como te digo, de las cualidades de cada color, para ver hasta dónde puedo llegar, pero no porque me vaya a quedar con ellos, sino por decir, bueno, esto ya lo conozco, sé que lo tengo ahí, lo puedo usar en un momento determinado o no, ¿vale? ¿No hay así similitudes
en los personajes. Cada uno va a su aire. Sí, es cierto, es cierto. Sí, porque soy contrastes. Igual pinto a una mujer, he contratado a una mujer, que es un niño, sí, yo creo que es el único que hay, no tengo muchos niños. Igual pinto una mujer que, bueno, digo, bueno, pues el siguiente no puede ser una mujer, tiene que ser todo lo contrario. A lo mejor no están en orden, a lo mejor pintaba este personaje que es un poco peculiar. Pero combinaba, si hacía un personaje un poco más tierno, digo, bueno, pues ahora tiene que ser todo lo contrario. Y si utilizo una paleta muy atenuada, pues ahora voy a meter una un poco más potente, ¿vale? Bueno, pues ahora pasamos a otro panel, que aquí sí predomina, dentro de mi ignorancia, bastante, destaca el color vivo. Sí, el color vivo aquí, bueno, aquí estoy metiendo un tonos rojos, sobre todo los rojos, y me gusta mucho este tipo de reflejos, pero también porque aquí no se nota, pero me parece recordar, salvo que está hecho un soporte más convencional, digamos, es un tablero imprimado y tal, pero estos otros están hechos sobre un soporte de papel, ¿vale? Entonces con una preparación y demás, pero es sobre un papel. Entonces verás que por aquí hay otro tipo de texturas, hay otro tipo se pueden apreciar otras cualidades. No sé, no es como esos anteriores que eran como más relamidos, digamos, entre comillas, esa es la palabra quizá, y estos ya empiezan a ser un poco más más a romper, a ver un poco más la luz del sustrato de abajo. Entonces por eso también resaltan mucho los colores rojos. Este concretamente está básicamente hecho con una paleta de rojos y una paleta de color muy corta, muy escasa. ¿Los trabajos es que no los firmas o qué? ¿O no figuran en algunos? ¿O no, la mayoría no los firmo, la verdad, pero esto no están firmados en ninguno. En todo caso, lo firmo por detrás. Muchas obras las firmo por detrás, pero es problema de composición, ¿vale? Entonces, el hecho de poner aquí la firma en un retrato o en un cuadro de estas dimensiones tan pequeñas, igual podía poner las iniciales. Procuro que la vista no se vaya, igual uno pone aquí la firma o pone una inicial y simplemente el espectador hace pan y lo mira. Yo me interesa, sobre todo, como aquí digo, los contornos rotos, no decir nada aquí, estas manchas de aquí, sobre todo en este también se nota mucho, en este de aquí que está muy roto, no está completo, no está perfilado, pero sin embargo el observador completa que esto continúa, que los planos tienen relación uno con otro, que tienen cierta coherencia. Estas pinceladas, esto dejar el fondo, y eso me encanta. En algunos, bueno, pues te recreas un poquito más, haces un poco más de detalle, pero el resto me gusta, ya digo, decir poco. Igual con estos, en algunos de ellos sí que me explayo un poquito más, porque hay veces que se deja uno llevar y dice, bueno, ya tienes que parar en algún momento, lo que te comenté antes de ponerte un tiempo de 4 horas, y digo, si lo puedo hacer en 3 mejor, porque es sobre ya dimensionar la historia. No lo firmo por eso, porque me descompensa, no sé, hay veces que pone uno aquí la firma, pone aquí, me descompensa, no. Diríamos que estropea la... Sí. Bueno, pues vamos a seguir, Ángel, a este otro panel, en donde, bueno, pues este es distinto al anterior. Sí. Sí, son todos distintos. Verás que en algunos predominan el rojo, otros predominan, en este caso, quizá los amarillos, pero porque, ya digo, son momentos de práctica, de coger un color concreto. Incluso hay veces que utilizo distintas marcas. Digo, bueno, esta según el pigmento que tenga me interesa más, me interesa menos. Y ya digo, aquí potenciar los efectos de la luz en aquel caso. En otros, por ejemplo, vuelvo a atenuar un poco también los amarillos, aquí combinándolos con unos violetas para atenuar el color. Aquí están los dos. Aquí la disposición que hice, verás, aquí con los dos complementarios aquí al lado. Este panel concretamente me gusta bastante, por eso, porque es muy agradable, pero simplemente por el hecho de que la distribución ha sido casi casual, el hecho de que haya aquí un amarillo junto con un violeta o un rojo aquí junto casi con que podría parecer un verde,
y al ser complementarios, bueno, pues resultan así un poco como más agradables, la verdad. Bueno, pues vamos con este recorrido, mediado ya la exposición de 100 miradas y más una. Bueno, pues como tú dices, otro panel muy distinto. Panel, sí, muy distinto, igual. Pero bueno, todos tienen la misma, digamos, algo de similitud. Probar desde, fíjate, estos son casi todo grises. Al mismo tiempo potencia aquí los colores, como te he comentado, los complementarios, pero ya vuelvo otra vez a mi tendencia es la de agrisar mucho los colores. Una vez que hago la práctica de decir, bueno, voy a exprimir al máximo el color, voy a exprimir al máximo vuelvo otra vez a atenuar. Yo soy una persona de grises, me gustan mucho los tonos grises. Los tonos grises, sí. Este tiene también más viveza, ¿no? Sí, ya digo. Este me gusta mucho, este cuadro concretamente me gusta mucho, este también. Pero porque no sé, conseguí aquí con el pincel dejar unas texturas que junto con el soporte, yo creo que, aparte el color, da sensación de que es algo vivo, pero realmente no lo es. Tú si pudieras aislar este color, sacártelo, pincelarlo y sacarlo fuera, verías que es un tono que se aproxima mucho al gris. Realmente yo pienso que la vida es en colores grises con poco de color, ¿verdad? Cuando coges, por ejemplo, lo ves cuando haces una fotografía, que es casi todo gris, y tú le puedes convertir a escala de grises y vas cambiando los parámetros, muchas veces jugando con el ordenador, con el Photoshop, por ejemplo. Verás que con muy poquito empiezan a aparecer los colores, pero que básicamente no te hacen falta de meter mucho color para decir mucho. Bueno, con todo el respeto a los pintores coloristas, por supuesto, pero no en mi caso. Yo me gusta ser un poco más contenido en el color. Aquí hay más luz. Sí. Sin embargo, ya digo, esto es un derroche porque lo que te he comentado, yo trataba de forzarme a mí mismo, de salir de lo que es mi rutina. Yo tengo otros cuadros que no son así, no son tan coloridos, pero como se trataba de ello, pues... Y luego los personajes, pues muy peculiares, solo se elegía que llamasen mucho la atención. Estos son casi todos modelos de americanos, tienen toda la pinta. Y bueno, este concretamente también me llama mucha atención. La gente me pregunta, ¿es un señor o es una señora? No, pues no te sabría decir, la verdad. Pero bueno... Yo me inclinaría porque es una señora. Una señora, ¿verdad? Sí, eso pienso yo también. Pero bueno, podría ser también otro. La flor en el pelo, sí. Pendiente más o menos. Sí. Pero bueno, que podría ser sí, hoy día ya. Cada uno con su personalidad y con su... no sé, es así. Siguiente panel. Siguiente, pues bueno, teníamos también algunas personas de color, por allí teníamos otra, también esta señora de aquí también, y bueno, como quería contrastar los tonos de la piel, de distintos reflejos. Ves que lo que tiene la piel de las personas de color, pues que reflejan mucho los violetas, los azules, tienen como otro brillo también en la piel, distinto a una persona que es mucho más de piel blanca. Entonces tienen mucha riqueza de color, tienen unas pinceladas, son muy agradables de pintar estos modelos, sí, la verdad. Y a la vista también. Sí, a la vista también, compagina mucho, bueno, primero también estos colores, estos magentas también aquí con estos, podría ser unos turquesa parece, da un contraste también muy llamativo. Sin embargo, por ejemplo, aquí si ves en los pendientes es únicamente el sustrato del fondo lo que se ve, ¿no? Aquí no tiene pinceles, no tiene nada de blanco pintando aquí ni nada para sacar esos brillos, son solo aprovechar el fondo del panel, en este caso romper aquí un poco igual las pinceladas, aquí mucho más se nota, para aprovechar también el color un poco del fondo. También te lo da un poco la experiencia de pintar. Es un poco como si pintase muchas formas en acuarela, pero con mucha más textura, mucha más pintura. Estos últimos cuadros, ya que este último panel quizás verás, este me gusta mucho y está tratado de otra forma. Ves que tiene como más brillo, este también, estos tres de por aquí. Es una paleta mucho más amplia. Ya dije, bueno, pues voy a abrir la paleta, hice una división aprovechando la transparencia de los colores, que utilicé mucho más colores transparentes en contraste con colores más opacos. Y bueno, ese es el resultado. La verdad es que es algo más laborioso, pero no creo que sea en el camino en el que siga, porque, bueno, ya digo, yo
trato de hacerlo lo más sencillo posible, lo más mínimo posible. Si en vez de con 10 colores, no tengo una paleta demasiado amplia, yo como mucho utilizo una paleta primaria dividida en tonos cálidos y tonos fríos, y utilizo como mucho eso, pues igual 6 colores o 8 colores, pero eso es el máximo. Si puedo utilizar, en vez de utilizar 4 colores, pues hacerme una paleta de 4 colores, pues encantado, y con eso puedo pintar todo el mundo. Y aquí el 101. Y este es el 101, sí, ya digo, bueno, pues ya me tengo que hacer que reservarme uno para mí, también un huequito aquí entre toda esta gente, y bueno, pues es el resultado, la verdad que estoy contento con él. Me dice la gente que estoy mucho más guapo que en persona. Digo, bueno, pues para eso lo he hecho yo. Tiene la ventaja esa. Esa es la ventaja, digo, bueno, pues ya está, y así ya lo tengo para la posteridad. Sí, sí. Bueno, pues entonces, para terminar, Ángel, 100 miradas dice que es el resultado de un viaje pictórico, ¿no? Sí, efectivamente, un viaje que comenzó hace 2 años, y como te he comentado, como un reto personal, que era hacer los 100 retratos al óleo en pequeño formato, y bueno, con la técnica la prima, ¿vale? Intentando, pues eso, capturar la frescura de cada personaje, no sé, la personalidad de cada personaje, que es lo que, y con cierta expresividad. Muy bien, Ángel. Germán Simarro Arco, gracias por habernos atendido de nuevo, y bueno, encantados de que formes parte de los perfiles valdepeñeros, y encantados de haber visto con el autor de todas estas 100 miradas esta visita que hemos realizado. Pues nada, pues ya hasta la próxima. Claro que sí. Pues muy agradecido, Ángel, por el detalle de darme esta oportunidad de hacer este recorrido, esta entrevista. Como he dicho, de formar parte de los perfiles valdepeñeros, pues te estoy muy agradecido a ti y al Ayuntamiento de Valdepeñas por cederme esta sala y facilitarme todo lo posible el realizar esta exposición aquí en mi pueblo. Pues mucha suerte. Pues muchas gracias, Ángel. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.